Rosa Isela ayer salió a decir el acuerdo que habían llegado estos con los maestros, las propuestas que les habían propuesto ya a los maestros, y no lo aceptan. Quieren más y se van a regresar con las manos vacías a sus estados, a sus aulas, porque no aceptan lo que el gobierno de México les está proponiendo. Escuche usted lo que dijo esta mañana Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado y Martí Batres. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Primero informar que el día de ayer se desarrollaron en la Ciudad de México 2 movilizaciones relevantes. La primera, integrada por aproximadamente 2,000 personas, que partió del casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos. Esto en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes. La segunda movilización se efectuó por la noche. Estuvo conformada por varios cientos de personas, entre ellas madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. En esta movilización, la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindando atención y acompañamiento a las familias participantes. Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el Gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas. Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. Por otra parte, también hoy la CENTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica. Por otra parte, y ya respecto al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, queremos ser muy claros. El Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas. En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del Gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos. Con su permiso, Presidenta, para informarles de la reunión que tuvimos ayer en la Secretaría de Gobernación, encabezado por la secretaria Rosa Isela, por el director del ISSSTE, Martí Batres, y su servidor y el equipo de la Secretaría de Educación Pública. Invitamos a las y los maestros de la CENTE a reunirnos nuevamente. Es la 4ª reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente. Pero les teníamos preparada mucha más información de las propuestas que ha hecho el Gobierno de México a 2 de sus principales demandas. El tema de la UCICAM. Hicimos una amplísima exposición de cómo ha cambiado
históricamente el marco jurídico, cómo ha cambiado la relación entre el Estado mexicano y los maestros desde 1946 a la fecha, cómo evolucionó la regulación en el apartado B del artículo 123, luego la reforma al tercero constitucional, información muy útil para atender el planteamiento que ha hecho nuestra presidenta en su compromiso número 27 de los 100 que le hizo a la nación a partir de múltiples peticiones de maestros en todo el país y maestras que le decían a la presidenta en su campaña: queremos cambiar a la UCICAM. Entonces ahí está el compromiso de campaña que se va a atender. ¿Qué queremos? ¿A qué los invitamos a ellos? A que participen en el diseño que vamos a hacer de esta reforma, de esta iniciativa. Sin embargo, pues ya hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces les dijimos, bueno, pues para que no tengan dudas, participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta, que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. La presidenta ha dicho, esta reforma es tan importante porque va a definir, va a tener mucho impacto en la vida de las y los maestros, por lo tanto, las y los maestros deben decidir. Por eso ya anunciamos, es nuestro plan de trabajo que vamos a cumplir. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezca los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado, de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas. No vamos a regresar a eso. Y como somos un movimiento que viene directamente del pueblo, de escuchar a la gente, pues tenemos que ir abajo con el pueblo, con el maestro que está frente a grupo, que él pueda hablar, no nada más quedarnos con una representación, sino que las y los maestros decidan. Esa es la intención y ya anunciamos que en el regreso a clases, en agosto, en esta semana, donde los maestros siempre entran una semana antes a clase, porque preparan el siguiente ciclo escolar. Entonces, es el marco ideal para tener esta discusión sobre el UCICAM y que ellos puedan decidir, por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros? Sobre los ascensos, sobre las promociones. Hay varias alternativas. Una es que sean los propios maestros, que sean decisiones entre pares, un grupo que se elija de maestros y que ellos elijan, o irte a lo que había en el pasado antes, en el gobierno neoliberal, donde pues era una práctica ahí de corrupción. Entonces no, vamos a ir a hablar con el maestro frente a grupo. Ahora, andan diciendo, bueno, en el tema de pensiones, es muy importante, ellos dicen abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, sí, no estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro. Es decir, no podemos recuperar lo que no se ahorró durante casi 20 años, ya Martí Batres aquí lo explicó, pues esta bolsa en el sistema solidario que se junta en el gobierno para poder pagar las pensiones se dejó de hacer, porque Felipe Calderón decidió que cada quien iba a tener que ahorrar en su propia cuenta y según lo que ahorrar así iba a ser su pensión. Pero el presidente López Obrador estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es complementar lo que te dé tu Afore para llevarte a tu último salario, que era la gran ventaja del sistema solidario, que cuando pasabas de trabajador activo a trabajador en retiro, no perdías nivel de vida, no perdías ingresos. Eso es lo que hace, es lo que garantiza el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y hay una propuesta ahora para seguir avanzando en lograr pensiones dignas, que es lo que se les puso en la mesa de hacer una aseguradora pública para fortalecer la vertiente pública y solidaria de nuestro sistema de pensiones. A ver, también dicen por ahí que nosotros estamos fortaleciendo a la gente.
Nosotros tenemos una relación institucional con todo el magisterio nacional y su representación legal. Obviamente, quien tiene la mayor número de secciones es el CENTE, el Sindicato Nacional, con quien tenemos una extraordinaria relación, con quienes trabajamos de la mano, siempre atendiendo a los maestros y las maestras. Y en el caso de la coordinadora, tiene 3 representaciones legales: Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y al igual que lo hacemos con las otras representaciones legales, tenemos mesas permanentes de atención, donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos. Y nuestra presidenta nos ha dicho, toda demanda legítima debe ser atendida, evidentemente, con las restricciones presupuestales que tenemos. Entonces, quiero decirles a los maestros de Chiapas que hay una atención muy importante a sus demandas. Hay recursos extraordinarios, muy importantes, que van dedicados exclusivamente a atender demandas justas, de rezagos educativos. Nada de privilegios, nada de recursos dedicados a las dirigencias. Lo mismo que en Oaxaca, que tenemos, ya dimos aquí un recuento, hay una inversión de más de 23,000 millones de pesos para Oaxaca, porque nos interesan los niños, las niñas, sus escuelas y el maestro frente a grupo, que esté bien. Y también informarle a las y los maestros de Zacatecas que tenemos un muy buen acuerdo con su representación sindical para atender los rezagos educativos, siempre acompañados de los gobiernos de los estados. Y en otros estados donde no hay una representación legal, pero hay representaciones con demandas justas, legítimas, también los atendemos. En el caso de Guerrero, ¿qué hemos hecho en Guerrero, por ejemplo? Hay mucha necesidad de tener más movilidad dentro del magisterio para atender necesidades. Ahí tenemos un esquema novedoso, se da un estímulo a la jubilación, los maestros se jubilan, liberan plazas, liberan recursos y nos permite atender a aquellos donde tienen alguna necesidad. Entonces estamos trabajando muy bien con la representación legal de la sección 14 en Guerrero, pero también con la parte de la coordinadora. Entonces, si hay una atención de las demandas inmediatas y además hay una agenda para atender sus 2 principales preocupaciones, como es pensiones dignas, la ley del ISSSTE y la UCICAM, nosotros no nos explicamos por qué la coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, y en eso no podemos estar de acuerdo. Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive pues en otro interés político. Eso es lo que queríamos informar, presidente. Presidenta, agrego a lo dicho por el secretario de Educación 2 cosas más. Rápidamente diría que cuando hay un proceso de negociación, pues hay 2 partes y esas 2 partes llegan a acuerdos a través de aproximaciones sucesivas. En ese sentido, el Gobierno de la República cumplió con presentar 2 propuestas estratégicas de contenido, que son en el caso educativo la desaparición de UCICAM y en el caso de las pensiones la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento de pensionista. Y 2 propuestas estratégicas de procedimiento, es decir, las mesas de análisis para el estudio técnico y el procesamiento de ambas propuestas. De la otra parte, no hubo este proceso de aproximaciones, no se movieron de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa. Entonces, solo la parte del gobierno llegó con propuestas, desarrolló sus propuestas, explicó las propuestas en todas las reuniones que pidieron en la Secretaría de Gobernación. Ahora, por otra parte, diría que esta propuesta no es la primera en este proceso de mejoramiento de las pensiones. Como dijo aquí la presidenta hace unos días, ya no son las mismas condiciones del 2007, porque ha habido diversos cambios. Uno de ellos fue que todos los que están en el ISSSTE pasaron a la pensión universal de adultos mayores, porque en la pensión que tenía Fox, que tenía Calderón, que tenía Peña Nieto, no estaban los que tenían seguridad social. Con el presidente López Obrador pasan
los que están en el ISSSTE, también pasan a la pensión universal de adultos mayores. Un segundo punto es que se disminuyeron las comisiones que cobran las AFORES. Un tercer punto es que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse de forma análoga que los que están en el viejo régimen solidario intergeneracional. Y un cuarto punto con la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificar la tabla de las edades que ellos pidieron. Y a eso se agrega otro quinto planteamiento, también con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refiere al tema de la aseguradora pública en materia de pensiones. En todo caso, de nuestra parte, con el Gobierno de la República, vamos a seguir trabajando para beneficiar a todo el magisterio de toda la República, que finalmente ese es el objetivo. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a las preguntas. Ya se está llenando el estadio, ya me informan. Vamos, a ver, aquí. Pues ahí escuchó, querido público, lo que comentó Mario Delgado, principalmente, todas estas propuestas que le han planteado a los maestros de la CENTE. Ya pasando a otros temas mexicanos y mexicanas, ya para finalizar también, en verdad, usted entra a las redes sociales y ve todo lo que está ocurriendo en el Zócalo. Es un caos total lo que se está viviendo en el Zócalo. Hay muchísimos mexicanos y mexicanas que están viviendo esta fiesta del Mundial. Sin equivocarnos, los mexicanos somos muy unidos cuando nos hablan de fútbol. Somos muy unidos, pero pues hay que dejar a un lado a lo que está ocurriendo en el país, con los manifestantes, con los porros, con estos provocadores, y pasemos a otros temas.